¿Quién la vende aquí? Que la deja que está la universidad. Aguanta. Ya, yo la veo. Cuando me la muestre, yo te la compro. Pero tengo que verla. Que tenga buen queso. Entonces, la clase pasada estábamos viendo la clasificación de los suelos, ¿cierto? Entonces vamos a clasificar los suelos finos y los suelos gruesos. Acá tenemos las arcillas y los limos, y acá los gruesos, las arenas y las gravas. El primer paso para caracterizar el suelo es obtener las muestras de suelo. Habíamos visto unas colectas de muestras. Hay de dos tipos. Yo puedo extraer las muestras inalteradas, digamos, y las muestras alteradas, ¿no? Las rojas alteradas se llaman así, o las traigo así porque las voy a alterar para realizar el ensayo. O sea, tengo que destornarlas, tengo que modificarlas, tengo que secarlas. Pasa por un proceso de alteración, ¿sí? Las inalteradas, cuando yo las traigo intactas, o trato de sacar lo más intactas posible para los ensayos. ¿Qué tipos de ensayos se utilizan esas muestras que son intactas? Principalmente ensayos que son de deformación y de resistencia. Los ensayos de caracterización son en su mayoría pruebas alteradas, ¿sí? Que yo las voy a modificar, ¿sí? Entonces el primer paso es extraer las muestras. Hay un muestreo que les presentaba que era extrayendo bloques intactos superficialmente. Había unos que eran profundos, hay unos que son para suelos blandos, hay unos que eran con unos pistones, y el último que les había mostrado era el SPT, ¿sí? Que es un ensayo de golpes. Es una sonda de 45 centímetros, se coloca en el suelo y se da una serie de golpes. Cuando ese amostrador penetra en el suelo, yo cuento ese número de golpes, que se conoce como el N, ¿sí? El NSPT, el número de golpes para penetrar la sonda dentro del suelo, 30 centímetros. Entre mayor sea el número de golpes, mayor resistente va a ser el suelo. Entonces las arenas van a tener 9 golpes un poco más elevados que las arcillas, aunque hay algunas arcillas que son muy rígidas, que también van a tener un número de golpes también elevado. Y es una forma también de extraer muestras, ¿sí? Entonces yo tengo acá suelo y debajo tengo la roca, ¿no? A veces yo traigo acá o hago el ensayo en el suelo, ¿no? Y después me topo con una roca y tengo que hacer el perfilamiento de la roca también, porque la norma me va a pedir, me va a exigir una profundidad mínima. Vamos a suponer que sea aquí 15 metros, ¿no? Y que yo de suelo encontré 5, ¿sí? Entonces tengo que penetrar la roca por lo menos 10 metros. Ya la roca no la puedo hacer con el SPT, sino con este ensayo que se llama ensayo rotativo. Es un ensayo que funciona con una roca, ¿sí? Es una roca que tiene una punta adiamantada para cortar, y ella se llama rotativo porque esa roca da vueltas, y con la rotación ella va cortando la roca, y ¿sí? Ella la va cortando con rotación, y el núcleo de roca va quedando dentro del tubo, ¿sí? Va quedando aquí dentro. Entonces el tubo se retira y se coloca en estas cajitas aquí. No sé si se lo mostraron en el laboratorio de técnico, por la biología.
Y esos son los núcleos de roca que traje aquí del perfil, ¿no? Entonces anota aquí la profundidad a la que se extrajo el núcleo de roca. Algunas veces voy a poder extraer los testigos, ¿sí? Los fragmentos, a veces no lo voy a poder hacer porque cuando saco el tubo la roca que está se suelta, o sea, no consigue quedarse dentro y entonces no puedo hacer recuperación de ese material, entonces tengo que continuar, ¿sí? Estos fragmentos de roca se sacan ¿para qué? Primero para ver el tipo de roca y se le puede hacer ensayos de densidad, ensayos de resistencia de núcleo, como un ensayo de compresión de cilindro también, ¿sí? Entonces lo que no es suelo de roca también se puede hacer recuperación, ¿sí? Ok. Ahora vamos para lo que nos interesa, los suelos. Ok, bueno. Entonces, para las arenas y gravas, ¿sí? Yo necesito la granulometría del suelo, para los finos también, ¿sí? Ya para los finos necesito también la plasticidad y la densidad. ¿Sí? Entonces necesito 3 insumos. En los suelos yo solamente necesito la granulometría del suelo. ¿Okay? Entonces eso es lo que vamos a ver. Los ensayos de granulometría, ensayos de densidad y ensayos de plasticidad. Es lo que vamos a ver. ¿Sí? La granulometría va a ser igual para los dos tipos de material y lo que es arcilloso y limoso. También vamos a hacer ensayos de plasticidad y ensayos de densidad. Entonces vamos a comenzar con la granulometría. Entonces la granulometría se realiza con un ensayo que se llama tamizado. Ensayo de tamizado. Porque se utilizan esas mallas que están allí que se llaman tamices. Hay una serie gruesa y una serie fina, ¿no? Hay una serie gruesa y fina. Entonces tenemos desde 2 pulgadas hasta 3 octavos, vamos pasando al número 4, al número 10, al número 16, a la 30, 40, 60, 100 y 200, que es la más fina, ¿no? ¿Ok? Esta es la más fina. Hay otra, por debajo de la 200, casi, nunca sé. Se utiliza que es la 470, 480, casi no la vemos. Entonces tenemos la serie gruesa y la serie, hay problemas con el cable. La serie gruesa y la serie fina. Entonces, después que traemos la muestra, hay que secar el suelo. Hay que secar el suelo. ¿Sí? Hay que secar el suelo. Puede ser de forma natural o en horno. Natural si lo colocamos al sol, pero lo mejor es colocarlo directamente en el horno. Para hacer el ensayo de tamizado, el suelo tiene que estar totalmente seco. O sea, no debe tener ni una sola gota de agua. O sea, no debe estar húmedo. Y hay que hacerle entonces un ensayo, que se llama ensayo de humedad, al material antes de ensayo de granulometría, tiene que estar seco. Entonces se hace un ensayo de humedad. ¿Sí? ¿Qué es la humedad? Es el contenido de agua que hay por masa seca. ¿Sí? Que hay por masa seca. Entonces tenemos acá un recipiente vacío en el laboratorio, que son de aluminio. Colocamos una pequeña muestra de suelo y luego de 24 horas pesamos nuevamente este conjunto, ¿sí? Entonces la diferencia entre el seco y el húmedo es la cantidad de agua, ¿sí? Y la cantidad de masa de suelo seco es este conjunto menos el recipiente vacío. Tenemos la masa seca del suelo. Entonces la humedad, que la simbolizamos con la letra W, va a ser igual a la masa del agua entre la masa del suelo seco. ¿Sí? Contenido gravimétrico se llama eso, porque
estamos hablando de peso. Hay otra cantidad de humedad, ¿sí? Contenido de humedad que no es gravimétrico, se llama volumétrico, ¿sí? Que es el volumen de agua que hay por volumen sólido. Se llama contenido de agua volumétrico, o sea, por volumen, no por masa. Este es por masa, gravimétrico. Hay otro que se llama volumétrico. Pero en geotecnia, ¿sí? En mecánica de suelo se utiliza el contenido de humedad gravimétrico. Este de aquí se utiliza en otra parte de la geotecnia que se llama mecánica de suelos no saturados, donde se mide este contenido volumétrico, ¿sí? Okay. Volumen de agua entre el volumen sólido. Sí, contenido volumétrico. Sí. Entonces, el contenido de agua va a ser la cantidad de masa de agua que hay por unidad de masa seca. Entonces, tenemos acá las partículas del suelo. ¿Sí? Entonces, cada partícula tiene una masa, ¿no? M1, M2, M3, M4. Entonces, la sumatoria de todas las M, ¿sí? Es la masa seca del material. El contenido de agua, ¿sí? El agua que está aquí afuera, de las partículas que están en los vacíos, en los huecos, y esa es la masa de agua que hay. Masa de agua. Entonces, esta es la humedad, el peso, ¿sí? A contrario. La cantidad de masa de agua que hay por masa sólida. Entonces, antes de hacer el ensayo de termometría, tiene que estar este material completamente seco, ¿no? O sea que este peso tiene que ser igual a este. ¿Sí? Porque si este marca que significa que la diferencia es agua. Entonces, si hay agua, hay que secar el material. Ok, casi siempre el suelo no va a estar seco. Usted va a presentar ahí en torno de 1 o 2% de agua y se puede realizar el ensayo de esa forma. ¿Cuál es el problema de que tenga un poquito de humedad? Que cuando estamos haciendo el tamizado, hay unos tamices que son muy finos, como el 200, si hay agua, ¿sí? Se va a inundar el material allí. Entonces, por eso es que el material debe estar completamente seco. En otros casos también, cuando nosotros preparamos el material, ¿sí? No lo molemos, sino que lo descarbonamos, ese material a veces no está lo suficientemente descarbonado. Entonces hay un tamizado en seco. Me imagino que ustedes hicieron en hormigón, es un tamizado que se llama en húmedo, o sea, lavado. ¿Sí? Hace completamente lavado. Se pasa todo el material por las mallas lavando. ¿Okay? Entonces, para el ensayo de humedad, necesitamos una balanza por lo menos de 2 casas decimales. 2 casas decimales. La del laboratorio que tiene no sé, tiene 2. Hay que tener 2 casas decimales. La balanza. ¿Cuánto de muestra se coloca dentro del recipiente? La norma pide que por lo menos nos coloque unos 10 gramos dentro del recipiente para realizar el ensayo. ¿Okay? Aquí tenemos un ejemplo. Ahí tenemos recipiente, ¿sí? Recipiente vacío, hay 3 recipientes, ¿sí? Es la misma muestra con 3 recipientes. Ahí tenemos el recipiente más el suelo húmedo que cargas. Y tenemos el recipiente más el suelo seco después de 24 horas. ¿Sí? Entonces, el material tiene que quedarse en la estufa 24 horas a 100 grados. ¿Sí? A 100 grados.
qué ese tiempo y por qué esa temperatura? Ustedes tienen acá, por ejemplo, ustedes tienen acá tiempo, ¿sí? Y aquí tienen masa total, ¿no? Entonces ustedes colocan el recipiente con el material húmedo y les va a dar una masa acá. ¿Sí? Y ustedes la van retirando de la estufa cada media hora o una hora, esa masa va disminuyendo y luego se vuelve constante, ¿no? Porque ya se evaporó toda esta aquí era agua. ¿Okay? Entonces ya a las 24 horas a 100 grados, ¿sí? Ya el material está seco. Si ustedes lo hacen, por ejemplo, a 70 grados, pues no se puede hacer a 70 grados, va a comenzar así, ¿no? Les va a demorar un poquito más de tiempo para realizar el secado completo en la estufa, ¿sí? Secado, sí, para que el agua evapore totalmente, ¿sí? Entre menos cantidad de agua que tenga el material, va a ser más difícil secarlo, o sea, necesitan más energía. Ustedes para pasar, por ejemplo, de 40 a 20% de humedad necesitan poca energía. Ahora, para pasar, por ejemplo, de 5% de humedad a 0% necesitan mucha energía para secar completamente el material. ¿Sí? Ok, entonces se dejan la estufa por eso durante ese periodo. Okay. Entonces aquí tenemos recipiente, suelo húmedo, suelo seco, ¿no? Entonces vamos a calcular la humedad allí en cada muestra. Hay algunos suelos que son orgánicos, traen mucha materia orgánica. Esos suelos generalmente se secan a 70 o a 60 grados, porque con 100 se quema la materia orgánica. Y la materia orgánica hace parte de los sólidos del suelo, aunque no sean minerales. ¿Sí? Cuando el suelo tiene mucha materia orgánica, esa materia orgánica es masa sólida de descomposición vegetal o animal. Se considera masa sólida también. Si la coloco a 100 se puede quemar. Entonces por eso la realizo a 70, 60. Dime, Daniel. Ese ejemplo que usted dijo del consumo de energía, cuando tengo así la poquita humedad y la quiero bajar totalmente en menos tiempo que sea, ¿se humedece más o...? No, porque es más difícil, porque puedes aumentar la temperatura, ¿sí? Lo que te estoy diciendo es, por ejemplo, si vas a pasar de 40 a 20% de humedad, por ejemplo, a 100 grados te gastes 30 minutos, ¿sí? Pero, por ejemplo, de pasar de 7 a 3% te gastes 6 horas. ¿Ok? Entonces necesitas más energía para secar el material. Eso en el suelo pasa porque cuando se está secando el material, aquí las partículas, entre las partículas hay agua, ¿no? ¿Sí? Esa agua forma un menisco entre las partículas y se forma aquí un diferencial de presión aquí. Ese diferencial de presión es que las partículas tratan de retener el agua, o sea, no deja que salga. Entonces las retienen allí, entonces por eso es más difícil secar el material. Bueno, ¿cuánto le dio primero? 0,17. Entonces aquí es 21,06 menos 19,07. 19,07 menos 7,49. ¿Sí? ¿Cuánto da? La humedad se expresa en porcentaje, con dos casas decimales. 17. 17. 17 punto qué? 0,1. Con dos casas decimales. 19. Ahora 19. No me hace establecer porcentaje.
Entonces, quiere decir que por cada 100 gramos de suelo, yo tengo 17 gramos de agua. Algunos suelos suelen tener, por ejemplo, las mosmorillonitas y las esmertitas, ellas que tienen mucha agua, ellas pueden llegar a 300 y 400% de porcentaje de agua. O sea que por cada 100 gramos de suelo hay 4 veces más, hay 400 gramos de agua. Entonces, te puede llegar. La humedad puede ser mayor al 100%. La siguiente digo 17, ¿qué? 1743. ¿Y la última? 1732. Y si hacemos un promedio de edad 17, 20 años. Tenemos un promedio. Cuando no trabajamos, 17. 17. Sí. Pero ahí sí, ahí. O sea, yo promedio recipiente, los valores. 17. No. No. Hay que ¿Te dio lo mismo? 17. 17. 31. No. No, porque puede haber, vamos a suponer que aquí te dio 25, ¿no? Entonces esta muestra te va a dar mucho más elevada, está por fuera. Cuando hacemos cálculo de humedad en los materiales, lo ideal es tomar 3 muestras. Hay unos que toman 4 o 5. ¿Por qué? Porque puede ser que cuando ustedes se conocen al cacha, parece que el cacha se le voltea un recipiente, se le cae un poco de material, ¿sí? Puede ser que se le pierda, que un compañero se la empezó por error y con el material, y otro porque el suelo no es homogéneo, es heterogéneo. Entonces, si ustedes tienen humedad dentro de una muestra relativamente pequeña y toman en varias partes, muestra les va a dar un punto diferente. O sea, se suele utilizar 3 muestras. ¿Sí? En el laboratorio creo que va a ser una sola porque no hay suficientes recipientes para todos. ¿Sí? Entonces ya sabemos que el material está seco, ¿no? Si no está seco completamente, lo metemos otro un tiempo extra en la estufa, en el horno. Oye, ¿sí? Y más si es arcilla. De pronto la arena no, porque la arena no se va, digamos que la última malla de la arena está, la 100 va a pasar allí el material. Pero si está húmedo y es arcilla, sí se va a ayudar bastante en la 200. Entonces ya el material está seco. Si tiene humedad 1 o 2%, al final, cuando estamos haciendo los cálculos, se hace una corrección de la masa. ¿Sí? Se hace una corrección de la masa, es lo que se suele utilizar. ¿Okay? Bueno, aquí otros métodos de cálculo de humedad rapidito, ¿sí? Que los voy a mostrar. Más que todo se utilizan materiales, donde tenemos arenas, ¿sí? Este que es el método de la estufa, que es con una sartén, ¿sí? Un sartén. Entonces pensamos aquí una masa húmeda, la colocamos en el sartén y el sartén lo colocamos directamente en el fuego, en la estufa. Y vamos cocinando secando la arena, secando el material, ¿no? Luego de un tiempo, volvemos a pesar y la diferencia, la cantidad de agua y la masa que me quedó al final es la masa seca. ¿Sí? Es bastante inexacto ese método, ¿no? Se ve rápido. Tenemos no sé si lo han hecho en el laboratorio, el método del alcohol. También tomamos una masa húmeda conocida, más o menos 100 gramos, lo colocamos en un recipiente, lo bañamos en alcohol, lo colocamos en alcohol y luego le prendemos fuego. Entonces el alcohol lo que hace es evaporar el agua. Al final te va a quedar masa seca, ¿sí? Y entonces hace la diferencia entre
seca y la masa inicial, y lo que se evaporó fue agua. Entonces tienes la masa de agua y la masa sólida del material, y hacen la humedad. Tenemos este, que se llama TDR. Ese es un sensor de humedad, ¿sí? Tiene un electrodo aquí, el material de aquí. Entonces se coloca dentro del suelo, ¿sí? Se coloca dentro del suelo, y ahí hace la lectura de la humedad. También el problema de él es el contacto entre el electrodo y el suelo. A veces, si el suelo es un poquito grueso, no va a hacer mucho contacto con el electrodo. Puede tener problemas con la lectura también. Y tenemos este, ¿sí? Este de aquí, que ustedes lo van a ver bastante cuando estén trabajando en obra, que se llama el espíritu. Dentro del espíritu. También en las concreteras suelen tener ese aparatito de allí. ¿No lo han visto, verdad? Bueno, es este que está aquí, se llama el espíritu. Okay. Entonces aquí él tiene una parte hueca, ¿sí? Y aquí hay un manómetro. Aquí está la tapa. Entonces ustedes destapan aquí el espíritu, colocan la masa del suelo dentro. La norma te pide uno entre 100 y 200 gramos. ¿Sí? Ustedes colocan aquí el material seco. Luego toman 2 gramos de carbureto de calcio. ¿Saben cuál es el carbureto de calcio? Es un carbonato deshidratado, ¿sí? Tiene hidrógeno y oxígeno. Cuando ustedes le colocan agua, él hace una reacción isotérmica, ¿sí? O sea, libera energía. Cuando él se mete con el agua, él hace una reacción isotérmica. Entonces evapora todo el agua que hay, que entra en contacto con él. Entonces colocamos suelo, luego colocamos el carbureto y luego colocamos unos balines de aceite, ¿sí? Dentro del recipiente. Entonces tapamos y agitamos. Al agitar, el carbureto va a reaccionar con el agua que hay dentro del suelo y va a generar una reacción isotérmica. Como está tapado, la energía tiene que liberarse, se queda atrapada, y lo que hace la energía es que acciona el manómetro, como si fuera una tubería, ¿sí? Al accionar el manómetro va a marcar con la aguja, ¿sí? La aguja va a marcar un valor y el espíritu ya viene calibrado con una tablita. Entonces te dice cuando la aguja marca tanto es la humedad que tiene el material, cuando marca tanto es este, ¿sí? Es un método rápido de cálculo de la humedad. El mejor método es el método del horno 24 horas. ¿Sí? Entonces el material está seco. Ahora, destornamos el material. No es moler el material, ¿sí? No es destornar el material, que quede lo más suelto posible, ¿sí? Entonces se hace con este recipiente que está aquí, ¿sí? Con un mortero, movimientos suaves, hasta que quede el material suelto. Hay unas arcillas que tienen unos terrones que son difíciles, que sí hay que, digamos que molerlas un poco. Ok, bueno. Luego de eso, se toma una muestra de ese material suelto, ¿sí? Completamente seco. Se recomienda que sea más de 500 gramos de material. 500 gramos. Ok. Ahí tenemos los tamices armados, ¿no? A veces no necesito armar toda la serie. Por ejemplo, este material que es bastante fino, no voy a colocar allí la 2 pulgadas, va a pasar todo, ¿no? Es más que obvio. Igual, si tengo un material de 1 pulgada de grado, no voy a colocar el número 200, porque no va a llegar el material allá. Entonces armo ahí la secuencia de mallas, que sé cuando le vamos a material, ¿sí? Y la coloco allí. Entonces tengo una masa seca y la coloco ahí con cuidado, ¿okay? La dejo en la agitadora electromecánica, no puede demorar unos 15 minutos, ¿okay?
aislado en las paredes, entonces mejor terminarlo manualmente en el salón. Y luego se pesa la masa retenida en cada tamiz. ¿Sí? Masa retenida en cada tamiz. Hay dos formas de hacerlo. Una es que se pesa vacío el tamiz antes y luego del ensayo. Es una forma. Y la otra forma es que no se pesa tamiz, sino que se retira el material de aquí en una hoja, se taca la hoja en la balanza y se coloca el material allí. ¿Sí? Entonces se puede hacer de las dos formas. Las dos formas se puede hacer. ¿Sí? Entonces ya tengo la masa retenida en todos los tamices con su respectivo tamiz. ¿Sí? Entonces tengo aquí el tamiz con su abertura en milímetros y el peso retenido que calculé en la balanza. Voy a buscar cuánto pasó por cada tamiz. ¿Sí? Entonces lo que tengo que retenido fue lo que pasó. ¿Okay? Entonces voy a calcular aquí el porcentaje retenido total, que va a ser la masa retenida en cada malla entre la masa total que coloqué. ¿Sí? Por 100, ¿no? Aquí tengo un porcentaje retenido total, luego el retenido acumulado. ¿Sí? Entonces yo quiero saber cuánto quedó retenido entre, por ejemplo, en la 4 y la 10. ¿Cuánto porcentaje quedó retenido entre esos dos? ¿Por qué? Porque lo que no quedó retenido en la sumatoria de esas dos fue lo que pasó. ¿Okay? Entonces suma aquí 0 más 0,53, 0,53 más 8,15, 8,69, más 32 me da 41, ¿sí? Más 36 me da 77, más 2 me da 89, y luego me da 100 la suma. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo sumo la 4, la 3 octavos y la media pulgada, yo vi que entre esas tres quedó retenido aquí 8,69 en esa presa. Desde las 4,25 hacia arriba quedó retenido el 8%, ¿no? Entonces lo que pasó, el 92 fue lo que pasó en esta misma. Y eso es lo que hago, como 100% menos el retenido acumulado. Entonces 100 menos este valor, menos 7, menos 7, menos 7, menos 7, ¿no? Y aquí tengo un porcentaje que pasó en cada tamiz. Y ahora voy a graficar la abertura del tamiz en milímetros con el porcentaje pasante, con el porcentaje que pasa por ese tamiz. Si tengo una muestra húmeda, por ejemplo, si tengo una muestra húmeda, vamos a suponer que esta masa aquí tenía 2% de agua, entonces le quito ese porcentaje de agua y redistribuyo nuevamente aquí por el porcentaje total la masa seca. ¿Sí? ¿Sí entendieron lo que hice? Le retiro la parte de agua y la distribuyo de acuerdo al porcentaje que quedó retenido en cada malla. ¿Okay? Entonces grafico el porcentaje pasante con el tamiz y ahí tengo la curva granulométrica del material. La curva, ella no es continua. ¿Vieron? Ella no es continua. ¿Qué significa que no es continua? Que yo puedo encontrar aquí, por ejemplo, aquí el 80% me dice que es de 3,5 milímetros. Eso me dice la curva, ¿no? Que el porcentaje aquí en 3,5 milímetros, aquí 1, 2, 3,5 es del 80%. ¿Sí? O sea, acá. Después de hacer que yo busque en el suelo una partícula de 3,5 milímetros, no la encuentro. ¿Sí? Entonces ella es discontinua, o sea, ella tiene que ser punteada. ¿Sí? Tiene que ser punteada. Porque entre una malla y la otra puede ser que haya un diámetro ahí que no esté presente. Entonces ella es discontinua, ella no es continua. Entonces tenemos la curva. Ok. Y aquí viene un problema con los suelos finos, o sea, con las arcillas y los limos. Y es que esos materiales
suelen tener porcentajes pasantes a 200 muy elevados. Entonces voy a tener allá 70% pasante por la 200, 80%, 50%, 40%. Y me va a quedar la curva, me va a quedar cortica, ¿no? Me va a quedar mucha, como se dice coloquialmente, ¿no? Vamos a tener una curva así, ¿sí? Aquí en la 200, 0.0. Entonces yo digo, bueno, esta curva sigue así, ¿sí? Entonces, ¿para dónde va? Necesito completar la curva después de la manera 200, ¿sí? Necesito completar. Y ya contamizado no puedo. Utilizo un ensayo que se llama ensayo de sedimentación. Y que coloco el material fino en una probeta a sedimentarse. Y voy midiendo. ¿Qué es la sedimentación? Es el proceso de decantación de las partículas que se van acumulando en un fondo por gravedad. ¿Qué voy a medir? Voy a medir la velocidad con que van cayendo las partículas en la profundidad, o sea, en una probeta. ¿Cómo voy a realizar ese ensayo? Entonces, voy a tomar 120 gramos de arena, ¿sí? O 70 gramos de limo o arcilla. Eso de que depende de tan fino sea. Como yo voy a hacer es una junta entre dos curvas, entonces tomo un material que esté un poquito más bueno para hacer el empate entre las dos curvas, ¿no? Entonces puedo tomar 120 gramos de material que sea arena, o sea que pasó en las 2 milímetros, o 70% de limo arcilla que pasó en la punto 075. ¿Sí? Entonces voy a tomar esos 120 gramos de arena, que es lo más recomendable, ¿no? Que pasó en las 2 milímetros. Ahora voy a tomar 100 gramos para medir la humedad del material, porque tiene que estar seco. ¿Ok? Tiene que estar seco. Bueno, vamos a suponer que esté seco. Voy a tomar dos recipientes aquí. ¿Sí? Entonces, en un recipiente voy a colocar 250 mililitros, ¿sí? Con una solución, o sea, 250 mililitros de agua con una solución de 125 mililitros de hexametafosfato, que va a estar con una concentración de 45.7 gramos centímetros cúbicos. ¿Qué es ese hexametafosfato? Se llama un dispersante. ¿El que hace? Hay grumos de partículas que se forman, ¿sí? Entonces el hexametafosfato lo que hace es que rompe esos enlaces y hace que el material se disperse, ¿sí? O sea, que se convierta como en polvo dentro del agua. Por eso es el hexametafosfato. Entonces en un becker coloco la solución de agua destilada con el suelo sin el hexametafosfato y en la otra con el hexametafosfato, ¿no? ¿Ok? Entonces una con el hexametafosfato, una sin el hexametafosfato. La muestra que tenga el hexametafosfato, ella va a demorar más en sedimentarse, porque las partículas van a estar en su diámetro correcto. Entonces, si usted tiene una partícula más grande, ella se va a sedimentar más rápido, ¿sí? Entonces, la muestra que no tenga el hexametafosfato, como esta, por ejemplo, ya vieron que está sedimentada, y esta no está sedimentada. Bueno, entonces se deja allí que esa solución, ¿sí?, está en contacto con el agua y el suelo unas 12 horas. Después de 12 horas, vamos a aplicarle el hexametafosfato, ¿no? La reacción del hexametafosfato. Entonces la vamos a colocar aquí en un vaso con una licuadora, ¿sí?, en un agitador. Vamos a retirar el material y se coloca aquí como una licuadora, ¿sí?, un agitador. Ella va a licuar el material. Como tiene hexametafosfato, ¿sí?, la dispersión de partículas va a ser más rápida. Bueno, entonces dejo aquí agitando ahí por lo menos unos 15 minutos, a veces hasta más si el material es muy fino, y luego voy a retirar el material
material, ¿sí? Le voy a colocar una probeta de 1000 mililitros graduada. Si no se llena, ¿sí? Si no se llena, la completa hasta 1000 mililitros. ¿Ok? Entonces voy a tener una probeta con el dispersante y otra sin el dispersante. ¿Ok? Luego que completa hasta 1 litro, yo vengo y agito, ¿sí? La probeta, agito, mezclo bien y la dejo aquí en reposo. Entonces voy a tener aquí la probeta con reposo, ¿sí? Entonces el material que va a comenzar a hacer, va a comenzar a sedimentarse, las partículas van a comenzar a caer, se van a acumular en el fondo y eso es lo que voy a medir. ¿Por qué lo voy a medir? Con un aparatico que se llama densímetro. Es este señor que está aquí, ¿sí? Este señor que está aquí, aquí tiene una bolita de hacer una punta, o sea, tiene una masa. ¿Para qué es ese densímetro? Él me va a medir a mí la velocidad de caída de las partículas. ¿De qué forma? Si ustedes tienen la muestra aquí, al comenzar el ensayo y colocan el densímetro aquí, este material tiene una densidad elevada. Si ustedes colocan el densímetro va a flotar bastante, ¿sí? Porque están colocando un material denso en una densidad elevada. Entonces va a flotar el densímetro, ¿no? Y a medida que se va sedimentando, esta porción de agua con suelo va disminuyendo de densidad. Entonces el densímetro va penetrando más en la probeta. Y eso es lo que voy a hacer. ¿Sí? El densímetro aquí está graduado, o sea, tiene una reglita. Vamos a decirlo, no hay foto de eso. Bueno, él tiene una reglita aquí. Entonces aquí voy a hacer lo siguiente. Entonces agito aquí, agito, y entonces voy a colocar el densímetro dentro de la probeta y voy a hacer la lectura a los 30 segundos, a 1 minuto y a 2, y eso lo voy a repetir 3 veces. ¿Sí? Eso lo voy a repetir 3 veces. Aquí va a estar la probeta, aquí va a estar la superficie, y aquí voy a colocar el densímetro. Y se va a formar un menico aquí, ¿no? Entonces la lectura no la hago acá arriba, sino aquí en la proyección de la superficie del agua. Entonces eso lo hago 3 veces. Y después voy a realizar a los 4 minutos, a los 8, a los 15, a los 30. Y un día voy a demorar haciendo esas lecturas. Entonces voy a anotar tiempo y voy a anotar, ¿sí?, la lectura del densímetro. ¿Sí? Vamos a anotar tiempo y longitud. ¿Sí? Entonces longitud entre tiempo da velocidad. ¿Sí? Eso es lo que voy a hacer en el ensayo. Entonces tengo una probeta con el hexametafosfato y otra sin el hexametafosfato. ¿Qué más puedo decir de eso? Bueno, idealmente estas probetas deben estar en una piscina térmica entre 20 y 22 grados, porque con los cambios de temperatura cambia la viscosidad y la densidad del agua. Entonces allí en la lectura con el densímetro voy a tener variación en la lectura. Entonces es mejor que estén en la misma temperatura. De hecho, cuando hago las lecturas debo tener un termómetro también allí para medir la temperatura de la mezcla del agua con el suelo. Entonces tengo que leer, además del tiempo, aquí la temperatura del agua. También la debo medir. Bueno, ¿qué voy a hacer con esos datos? Okay. Bueno, después que se acaba el ensayo, voy a hacer el lavado del material en la número 200. Entonces, se trae el material, se lava por la número 200 y se seca y se mide en el horno, ¿no? Entonces, lo ideal es que esté así en una piscina térmica para realizar las lecturas. ¿Okay? Entonces, ¿cómo voy a medir el diámetro de la partícula? Que es lo que me interesa. Voy a utilizar una ley que se llama ley de Stokes, que es
una ley física que me permite establecer cuál es el diámetro de una partícula que cae dentro de un fluido, ¿no? En este caso, agua. Entonces esa ley dice lo siguiente, que la velocidad de caída va a ser el diámetro de la partícula al cuadrado, que multiplica la densidad de la partícula menos la densidad del agua sobre 18 veces la velocidad del agua. ¿Okay? Ahora la velocidad yo la tengo, ¿no? Que es L entre P. ¿Sí? Esta yo la tengo. Entonces necesito despejar aquí el diámetro, ¿no? Entonces el diámetro me va a quedar igual a una constante K, raíz cuadrada de L entre T. O sea, entre las velocidades. ¿Sí? Entonces K, raíz cuadrada de velocidad. Y el K va a ser igual a 30 veces la velocidad del agua, por eso la misma temperatura. Entonces la saco de tabla, la viscosidad. Y aquí hay una constante que se llama gravedad específica, que es la densidad de las partículas de suelo. Y necesito ese valor para completar la curva. Y ese es el ensayo que vamos a ver ahora. ¿Sí? Para completar la curva necesito este valor, que es el que nos va a dar el diámetro de la partícula. ¿Okay? Entonces con ese diámetro, yo acá voy a completar, ¿sí?, la curva granulométrica del suelo. ¿Ok? Entonces, si tenemos la curva, ¿sí? Entonces, estas tres curvas que están acá arriba, ellas tienen hexametafosfato y las de abajo no tienen hexametafosfato. Estas tienen más finas, estas tienen más gruesas. ¿Por qué digo así? Porque en esta, ¿sí?, como le coloqué dispersante, las partículas demoraron en caer más, demoró más tiempo. La velocidad fue más baja. Eso quiere decir que el material es más fino. Si lo hago sin el hexametafosfato, me va a dar un material más grueso. Ese hexametafosfato es bastante costoso, ¿no? A veces se utiliza otro tipo de dispersante, por ejemplo, cloruro de sodio. Se suele utilizar NaCl, se suele utilizar, ¿sí?, hidróxido de sodio también, o KOH también, hidróxido de potasio también. Pero el más efectivo es el hexametafosfato de sodio. 500 gramos puede costar, o un kilo puede costar por ahí 600.000 pesos. ¿Sí? Es bastante costoso. Pero la concentración, ustedes lo rinden porque viene concentrado, bastante concentrado, y la concentración es de 45 gramos por centímetro cúbico, o sea que pueden rendir. ¿Okay? Entonces tenemos aquí con hexametafosfato y sin el hexametafosfato. Ahora vamos a analizar la curva. En la fórmula de velocidad, el L hace referencia A la diferencia entre las lecturas del densímetro. ¿Sí? Entonces tú tienes acá el densímetro, te marco aquí, ¿no? Vamos a suponer que te marco 2. En la siguiente lectura, el densímetro penetró más y quedó acá en 5, ¿no? Entonces aquí el L es de cuánto? De 3. ¿Sí? Ok, bueno. Entonces ya tenemos la curva. Entonces, ¿cuál grafico? ¿La que está con el hexametafosfato o la que está sin el hexametafosfato? Ambas. ¿Sí? Ambas. Se tiene que graficar. Y ahora viene el análisis de esa curva, que hay que analizarla. Ok. El primer análisis son los diámetros, ¿no? Ok. Entonces tenemos unos diámetros estratégicos dentro de la curva. Por ejemplo, el tamaño máximo de la partícula. ¿Sí? Es el primer diámetro, tenemos como el diámetro 100. Luego tenemos aquí de 90, que es el diámetro por donde pasó el 90% del material, el de 60, el de 50, que sería el tamaño medio de las partículas, el de 30, que es el diámetro correspondiente al 30% pasante, y el de 10, que se le llama también el diámetro efectivo, ¿sí?, que es el diámetro por donde pasó 10% del material. Se llama diámetro efectivo. Ok, de esos, ¿cuáles son los más importantes? El de 10, el de
los diámetros nos van a decir si va a haber hueco en la curva, por ejemplo, que van a hacer falta partículas, o si las partículas son uniformes, o sea, tienen el mismo tamaño todas, o si la curva está bien graduada, o sea, que tengo todos los tamaños de partículas. Vamos a ver eso. Entonces tengo el de 60, el de 30 y el de 10, que son los más importantes. Y hay que tener en cuenta que es el tamaño medio de las partículas. ¿Ok? Entonces, vamos a utilizar el de 30, el de 60 y el de 10 para calcular unos coeficientes que se llaman coeficientes de curvatura y de uniformidad, ¿no? Entonces tenemos aquí coeficiente de curvatura, coeficiente de uniformidad. Entonces vean, el coeficiente de curvatura es igual al de 30 al cuadrado sobre el de 60 por el de 10. Y el C1, que es de uniformidad, que es un error de traducción, en realidad de no uniformidad, porque entre más grande significa que el suelo es menos uniforme. ¿Sí? Entonces, el de uniformidad me va a decir a mí que tan igual son las partículas unas con otras. Entonces, ¿qué es un suelo uniforme? Es un suelo que tiene las partículas con igual tamaño. Eso es un suelo uniforme. ¿Sí? Eso es un suelo uniforme. ¿Ok? Eso es un uniforme. Ahora, la curvatura me va a medir a mí si yo tengo ausencia de partículas. O sea, si tengo un hueco en que me están faltando partículas. Necesito los dos parámetros para calcular esa graduación del suelo. ¿Sí? Entonces yo voy a decir si el suelo está bien graduado o está mal graduado, de acuerdo a esos dos coeficientes. Entonces, si el CC está entre 1 y 3, el suelo va a estar bien graduado. ¿Sí? Si el CC está menos que 1, la curva tiende a ser discontinua, lo que les decía, que hay ausencia de partículas. Y si es menor, mayor que 3, va a tender a ser uniforme en la parte central. O sea que voy a tener aquí también mala graduación. Ahora, si el coeficiente de uniformidad es un poco menor que 4, el suelo va a ser uniforme. Y si es mayor que 4, va a estar bien graduado. Entonces necesito ambas para establecer la graduación o la mala graduación del material. Me repiten, fíjense 6 segundos. Coeficiente de curvatura, coeficiente de uniformidad. ¿Sí? Ahora les digo que es mal graduado y que es bien graduado. Con la P y la W. ¿A qué se refiere con la P y la W? Este es de web y este es de put. Son unos símbolos. Well put. Ya, entonces ya tenemos el suelo, se seca, se está alisado. Si el suelo fino, se hace sedimentación, se completa la curva y luego analizar la curva, ¿no? Entonces se calcula el de 10, de 30, de 60 y se calcula los coeficientes de uniformidad y de curvatura. Hasta ahí vamos. ¿Ven? El cálculo de esos diámetros, ¿cómo sería? Ahora ya, vamos para allá. Aquí le vamos para allá. Ok, bueno, entonces hacemos el tapizado, ¿ok? El tapizado y la sedimentación. Actualmente ya hay aparatos que nos hacen la curva de promedio en 2 o 3 minutos sin necesidad de hacer tapizado, son los ensayos a láser. ¿Ok? Los ensayos a láser, ¿cómo funciona? Ustedes colocan que es entre 1 y 2 gramos de suelo en una solución de agua destilada y la colocan aquí. ¿Sí? La colocan allí y proyectan mangueras aquí. Estas mangueras que están acá, el agua va circulando por el suelo y va pasando por un láser, como un lente. ¿Sí? Es el material
el graduamiento, ¿no? Pero lo que está en azul fue hecho con láser, lo que está en rojo fue hecho octavizado, ¿no? Se ve la diferencia que hay. Hay unos láser que es para la geometría gruesa, no funcionan más con grueso. Hay unos láser que funcionan más con los finos. ¿Sí? Se llama así la geometría con láser. No está práctico de usar como 120 millones. Va a pasar. Entonces hay instrumentos que nos permiten medir el tamaño de la partícula. ¿Cuál es el problema? Hay un problema con la sedimentación. Hay un problema con este método de láser. Y es no el precio. El precio es porque no es el problema. Hay un problema y es con una constante, que es la constante para realizar la medida del láser. Ustedes saben que el láser funciona con una frecuencia, ¿no? Entonces ese es el problema. Es una constante. Entonces cuando uno le ingresa más la constante, el material, la gente pide el material más fino, después más grueso. Ese es el problema de este método. El problema de la sedimentación, ¿cuál es? Que la ley de Stokes es para una partícula totalmente redondita, ¿no? Sí, redonda. ¿Y cómo son las partículas de la arcilla que yo les mostré aquí en la microscopía? Son escamas, ¿no? Son pequeños filamentos de escamas. Entonces, ¿cómo son redondos? Ese es el problema de la sedimentación. Sí, pero entre los dos, digamos que es un poquito más preciso. Ahora vamos a ver qué es lo que es mal graduado, qué es lo que es bien graduado. Entonces tenemos ese espectro de partículas allí, todas tienen el mismo tamaño. ¿Okay? Si todas tienen el mismo tamaño, ustedes piensan que eso está mal graduado o está bien graduado. Mal graduado. ¿Ah? Mal graduado. Es mal graduado. ¿Por qué mal graduado? Porque como todas tienen el mismo tamaño, me va a quedar muchos vacíos entre ellos. ¿Sí? Yo tengo aquí una partícula, aquí, acá, ¿sí? Se van a generar muchos vacíos. Entonces lo ideal es que yo tenga partículas más pequeñas también, ¿sí? También medias. Entre menos vacíos me quede, el material va a ser más graduado. Entonces, ese material de allí va a estar mal graduado, porque es uniforme. Este que está aquí tiene todo el tamaño de partículas, ¿no? Entonces es un material que está bien graduado. Y este material de aquí me hacen falta partículas en medio. Entonces también está mal graduado porque me faltan partículas. Entonces aquí, mal graduado porque el tamaño es uniforme, bien graduado porque hay médica del tamaño, y mal graduado porque faltan fragmentos de tamaño de partículas. Pero lo que está mal graduado se simboliza con la letra P, lo que está bien graduado con la letra W. ¿Okay? Y eso lo podemos encontrar en la curva. ¿Sí? Entonces, las curvas que sean aquí rectas o tratan de ser rectas, ¿sí? Van a tener igual tamaño de partículas. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un diámetro, ¿sí? Por ese mismo diámetro pasó el 70 y el 30%. ¿Sí? Entonces tienen los tamaños iguales, las partículas. ¿Sí? Entonces ahí está mal graduado, porque el suelo es uniforme. Ahora tenemos el otro caso, en que la curva tiende a ser plana en algunas partes. Eso quiere decir que hay ausencia de tamaño de partículas. Y está esta que está bien graduado porque no tenemos ni partes rectas ni partes planas en la curva. O sea, no voy a tener ni suelo uniforme ni ausencia de tamaño de partículas. ¿Sí? Entonces, suelo que está uniforme va a ser así. Hay unos que van a ser así, completamente rectos, ¿no? Suelo que le faltan partículas van a tener esta parte plana en el centro y la curva que está bien graduada
es la que más graduada, uniforme, la azul, ¿sí? Más graduada, porque aquí hay ausencia de tamaños de partículas. Por ejemplo, en este suelo no voy a encontrar partículas entre 1 y 0.1 milímetros. Voy a poner una partícula allí de 0.5 milímetros, no la voy a encontrar. Y tengo allí la verde, que si tengo aquí buena distribución de los tamaños de las partículas. ¿Va? Okay. Aquí tengo los símbolos, el P y el W. Entonces, ¿qué voy a tener? Arena más graduada, le voy a llamar SP, LS de la arena, ¿no? Y el P de más graduado, ¿no? Porque, ¿qué tengo allí? Tengo ausencia de tamaños de partículas aquí en la parte central de la curva, aquí. Entonces está más graduado, allí. Aquí, arena bien graduada, SW. Tengo todos los tamaños de partículas. Y acá tengo una arena más graduada, uniforme, ¿no? Aquí en la mitad. Ahora también arena más graduada. Okay. Entonces, lo primero que hago con la curva es eso: calcular los diámetros. Está bien, o más graduado. El otro análisis que tengo que hacer con la curva es calcular los porcentajes de cambio de suelo que hay en la curva. Entonces tengo varios sistemas de clasificación. Ya les había dicho el de la ASTO, ¿sí? Está allí. Ese es el que utilizamos en el pavimento, cuando es el pavimento. Y tenemos el del sistema de agricultura de los Estados Unidos. Y tenemos allí el de Massachusetts. Lo que más se utiliza en geotecnia es este de geotecnia, el sistema unificado, y este de la MIT también se utiliza bastante, ¿no? Se ven que todos son de Estados Unidos. Okay. Nuestro sistema es este sistema de aquí que se llama sistema unificado, ¿sí? Se le llama SUS. Sistema unificado de clasificación de suelos. O también Unified Soil Classification System. El SUS, Sistema Unificado de Clasificación de Suelos. Bueno, en todos los sistemas, todos están de acuerdo en que las partículas de arcilla son las que son menores a 0.002 milímetros, ¿sí? En todos. Unificado, lo que pasa, la malla número 200 es considerado limo y arcilla, ¿no? Entonces, entre la 0.075 y punto .02 es limo, ¿no? Y lo que sea menor a punto .02 es arcilla. La arena aquí, unificado, es lo que es pasante en la número 4, o sea, en la 475 y retenido en la 200. Y las gravas son las que son pasantes en el octavo y retenida allí en la número 4, ¿sí? Diferente en el de Massachusetts. Aquí, por ejemplo, las arenas van desde la malla número 10, que es a 2 milímetros, hasta casi la malla número un poquito más pequeña que la malla número 200, ¿no? 0.06 milímetros. Y la grava es todo lo que es mayor a 2 milímetros. Entonces aquí en el de Massachusetts lo que es grava es una arena en el unificado. Por eso cada sistema tiene su tamaño de partículas diferente, ¿no? Nosotros vamos a trabajar con este de aquí. ¿Sí? Entonces las mallas son la número 4 y la número 200. Lo que pasa en el número 4 es arena. Lo que queda retenido es grava. Y la número 200. Lo que queda retenido es
arena lo que pasa es limo arcilla y luego 0.02 milímetros, lo que sea menor es arcilla, lo que sea mayor es limo. ¿Sí? Y en el sistema unificado utilizamos una nomenclatura que se la tienen que aprender. ¿Sí? Entonces tenemos gravas, arenas, limo y arcillas. Entonces ya les dije la clase pasada, grava, y grave del inglés, arena, que es sand, el limo que viene del latín, del puff, y clay que es arcilla. Tenemos otras dos letritas aquí, que es H y L. ¿Sí? H de alta plasticidad, L de baja plasticidad. Tenemos O, que es orgánico, y PT, que son las turbas, ¿no? Son los que son bastante orgánicos. Y tenemos estas dos que ya las vimos ahora, que es mal graduado y bien graduado. Entonces, vamos a la G y la S, ¿sí? Se van a combinar con P y W. ¿Sí? Con H y con L no se van a combinar porque las gravas y las arenas no tienen plasticidad, ¿no? Entonces ellas tienen graduación. Igual, el M y el C no lo vamos a combinar con esto. ¿Sí? Porque las arcillas y los limos no tienen graduación. ¿Sí? Eso es para solo por eso. Entonces vamos a tener EW, TP, SW, SP. ¿Sí? Y M y C, ¿qué se va a combinar? Se va a combinar con el H y L. Entonces vamos a tener MH, ML, CL, CH, CL, ¿no? Entonces, limo de alta plasticidad, limo de baja plasticidad, arcilla de alta plasticidad, arcilla de baja plasticidad, ¿no? Y los azulitos se van a combinar con los negros. Entonces vamos a tener OH, OE, orgánicos de baja plasticidad o de alta plasticidad. Y también podemos tener combinaciones entre estos señoritos aquí. Entonces podemos tener un SC, un SM, ¿sí? Un SN, una arena arcillosa, una arena limosa, una grava arcillosa y una grava limosa. No se necesita aprender esto, esto está en el sistema de clasificación y ustedes lo van a poder consultar, ¿no? Pero por lo menos que sepan H, L, P, W y S. Esta de acá, no. Que se sepan esto de acá, entiendan el sentido, ¿no? Que no van a encontrar un MP. ¿Sí? Un MP. Entonces, esta es la psicología del sistema unificado. Cuando veamos todos los sistemas, les voy a explicar cuáles son las simbologías de los otros sistemas. Porque el de guías son con unas letras que van de la A1 a la A7. Entonces hay A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, 6, A7A y A7B. ¿Sí? Vamos a terminar, hacer un ejercicio aquí con esta curva gradulométrica. Sí. Ya tenemos la curva. Vamos a determinar lo que es arcilla, lo que es limo, lo que es grava, lo que es arena. Entonces buscamos aquí, ¿sí? El tamaño de partícula, buscamos el número 200, es lo primero que tenemos que hacer, buscar el número 200. El número 200 está aquí, en 0%. Significa que ese material no tiene ni Limo ni arcilla. arcilla ni limo, ¿no? Ese material está compuesto por grava y arena. Grava y arena. El suelo, ¿no? Pero eso está más graduado. Arcilla, 0%, limo, 0%. Ahora la arena es el material que va a quedar retenido en la 200 en 0 y va a pasar la número 4, o sea, la 475. Tenemos aquí 2, 3, 4, 75, este aquí, ¿no? ¿Cómo? Entonces la arena va a ser 4 no el puede tomar. pasante en la 475, que es cuánto? 30.
Y la grava va a ser el restante, ¿no? Porque me tiene que dar 100%. De acuerdo al sistema unificado. Vamos a hacerlo por el de Massachusetts, por ejemplo. Entonces aquí arcilla menos la punto doble 0,2 no tengo. Dividimos entre punto 0,6 y punto doble 0,2 no tengo. Ahora la arena, ¿sí? Va a ser entre 2 milímetros y punto 0,6. Entonces ya es 2 milímetros. Y voy a tener cuánto porcentaje, más o menos 36, 37. Aquí en 2 milímetros tengo Porque ahí es 2. 37. Sí, pruebe porque ahí es 2. ¿Ah? Porque ahí es 2, no sé qué hay como Aquí en 0.9. este sistema, No, pero el punto ese, el último punto que acaba de dibujar, ese ¿cuál? no estaría como en 0.9. Porque dice que es 2. ¿cuál es? Que 2 milímetros. Aquí es 2 milímetros. Aquí es 4,35. Entonces 2 milímetros pasó ¿cuánto porcentaje? ¿30 y qué? What the fuck? 37, 36. 37% ahí. ¿Qué? Entonces la grava va a ser ¿cuánto? Ya me perdí. 63. Entonces aquí en este sistema de Massachusetts ya me cambió el porcentaje de arena. Me pasó de 30 a 37. ¿Sí? Ah, sí, tienes razón. Espérate, sí, espérate. Acá está mal. Ya me iba a dar. Se me 30. Llega a convulsionar, por favor. La Ya, 4,75 es hacia acá, ¿no? Oye, acá en la 2 milímetros, si estaba contando hacia atrás, como el cangrejo. Aquí la 2 milímetros, aquí la 2. Sí, viene allá por acá. Aquí la 2 milímetros, estoy en 50, ¿no? Aquí 50. Y acá la 4,75, 2, 3, 4, aquí. Más o menos 78. Sí, ya, gracias. No me he dado cuenta. Un Me poco. vaya hasta allá cerca. Ahora los diámetros. Nos estaban preguntando sobre eso. Necesitamos el diámetro 10, el 30 y el 60. El diámetro 10 es el diámetro del 10% pasante. Entonces venimos aquí a 10%. Aquí tenemos 10%. Le pongo acá. Le voy a decir 10%. Pero en ese corte, yo bajo. Y ese es el diámetro del 10%. Ahí está hablando de punto 22. 22. Este es el 30%, en el 30%, voy aquí, 30%, más o menos corto acá, aquí estoy hablando de 2, 3, 4, 5. 6, ¿verdad? 6 milímetros. Y luego el de 60, me voy aquí en el 60%.
Mao. Oye, está ¿Cuánto le mal. da el CC? ¿Cuánto te dio? 12.17. 12.17. No, el 12.17. es lo mismo. Será 0.56. 0.56. Ok. Parece que está limpiado la materia. Bueno, el tema del sistema unificado son unas tablas. Allá vamos a ver, se van a. Es como un laberinto, ¿no? Donde van, entra el porcentaje de arena, de agua, arcilla, y va encontrando el C6 y el C1 y le va diciendo una clasificación del suelo. Okay. Entonces, ese es el análisis granulométrico que se hace. Se hace el porcentaje de cada material y los diámetros efectivos. O sea, el de 30, el de 10 y el de 60. Va a calcularse C y C1. Yo puedo tener una arcilla, por ejemplo, una arcilla o un limo, y le puedo calcular de 10, de 30, de 60. ¿Ok? Se lo puedo calcular. Y le puedo calcular C6 y C1. También se lo puedo calcular. Pero, de acuerdo al SUS, los que tienen mala graduación o buena graduación son los materiales gruesos, no los materiales finos, pero se pueden calcular también si tenemos la curva completa. Hay algunas arcillas, por ejemplo, que la curva les va a dar así y nunca les va a tocar el de 10. Entonces no pueden calcular ni la curvatura ni la uniformidad de una arcilla o un limo, ¿bien? Pero si es arena o grava, debe tocar el de 10, ¿sí? Lo debe tocar. El de 10 lo tiene que tocar. Sí, vamos a hacer el juego bastante sobre esto. Ok, entonces ya tenemos la granulometría, el análisis granulométrico, que es esto, los porcentajes de cada tipo de suelo y los diámetros. ¿Sí? Aquí me faltó algo, y es que en la sedimentación yo necesito la gravedad específica o la densidad real de los grados del suelo. ¿Sí? Es una constante, se hace también con un ensayo. ¿Qué se llama ensayo? De densidad real de los grados, o el método del pignómetro. ¿Sí? Ahí está. Se puede utilizar pignómetro o se puede utilizar un balón. En el laboratorio tenemos pignómetros, ¿bien? En el laboratorio tenemos pignómetros. Puede ser pignómetro o un balón. ¿De cuánto es el pignómetro del balón? Puede ser de 100 mililitros, ¿sí? 500 mililitros también, pero generalmente se utilizan los de 100. Los de 100, los de 50, algunas veces se utilizan también. ¿Ok? Entonces, ¿qué es esa constante? ¿O qué es esa densidad real de los grados? Es el peso de las partículas dividido el peso del agua. O sea, ¿cuánto pesa el suelo en el agua? ¿Sí? ¿Cuánto pesa el suelo en el agua? Entonces, tenemos acá un volumen. Vamos a suponer que tenemos estas partículas, M1 y M2, y tienen un volumen. ¿Sí? Y tienen un volumen, esa gravedad, este valor es la masa, ¿sí? La sumatoria de la masa entre densidad igual a masa entre volumen, ¿no?
voy a buscar cuál es la masa, ¿sí?, de suelo que cabe en ese volumen. Entonces voy a desalojar un volumen de allí. Entonces el primer paso, coloco en el balón una masa seca, ¿sí?, y ya tengo aquí la sumatoria de las masas secas. Entonces tengo que buscar cuál es el volumen que ocupa las partículas dentro del balón. Entonces la masa seca ya la tengo, ¿sí? Si yo sumo todas las partículas en la balanza, me da la sumatoria de todas las partículas. Ahora necesito buscar cuál es la sumatoria de todos los volúmenes que hay allí. En el ensayo se hace por mínimo dos pignómetros o dos valores. En este caso, aquí ¿cuánto tengo? Tengo como 10, ¿no? Tengo como 10. ¿Por qué realizo tanto el ensayo? ¿Por qué realizo tantas muestras? Porque cuando yo coloco aquí agua, es muy difícil retirar el aire que queda entre las partículas, que queda hielo. Entonces hay mucha dispersión del valor de la gravedad específica en los materiales finos. Entonces, para eliminar ese aire, tengo que hacer un vacío y ya luego cómo se hace. Entonces, por eso se hacen bastantes muestras, ¿sí?, pero mínimo 2. Entonces ya tengo el B1, que es la sumatoria de todas las masas sólidas. Ahora necesito el volumen. Ok, entonces el primer paso, ¿sí?, peso en pignómetro del balón vacío. Segundo paso, coloco la masa del suelo allí dentro del balón, por lo menos que cubra el fondo. No me voy a exceder y lo voy a colocar por acá, el suelo, no voy a llenar el balón. Entonces, por lo menos que cubra el fondo del balón, ¿sí? Y peso ese resultado, o sea, la masa seca con el balón. La diferencia entre el conjunto y el balón vacío va a ser la masa esta de aquí. Tengo M1. Bueno, allí lo peso en una balanza también con 2 casas decimales. Con 2 casas decimales. Ahora, siguiente paso. Como tengo que desalojar ese volumen, lo tengo que hacer con agua. ¿Ok? Entonces coloco agua destilada, tiene que ser destilada. Agua destilada dentro del balón, que cubra más o menos 1/3 de la altura medida del menisco, ¿no? El menisco es donde ustedes colocan una uña y hay una señal, ¿no?, allí, el menisco del balón, ¿sí?, hasta ahí llega el volumen que contiene o que viene calibrado el balón volumétrico. Más o menos lleno agua hasta 1/3. Y agito, o sea, lo mezclo el suelo con el agua. Al mezclarlo me van a quedar burbujitas de aire, ¿sí?, dentro del suelo. Necesito eliminar esas burbujas, porque lo que necesito es medir el volumen de agua. Como tiene aire, necesito sacar ese aire. Necesito sacarlo. Y lo hago con, mira, ahí está, queda así, lo agito. Y lo hago con vacío. ¿Saben qué es el vacío, verdad? ¿Saben qué es un vacío? Es una presión negativa. ¿Se han tomado Coca-Cola con piquillo? Es igual, solo que con aire, ¿sí? Es como absorber, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a realizar un vacío sobre el pignómetro. Entonces tengo abajo, sólido, agua, y tengo aire allí en un volumen. Al realizar un vacío, ¿no?, voy a hacer como una presión negativa, o sea, voy a absorber, ¿ok?, el material menos denso, que es el aire del que va a salir. O sea, el aire que está entre el suelo y el agua mezclado, él va a salir. Entonces, cuando hago el vacío, va a comenzar a hacer un proceso como de ebullición, ¿sí? Entonces, a mayor altura, la presión es, a mayor altura, hay menor cantidad de aire. Entonces, hay menor presión. Entonces, eso lo voy a realizar. Entonces, a mayor altura, la temperatura también es mayor altura, menor presión, menor temperatura. ¿Bien? Entonces, cuando yo realizo ese vacío, la mezcla del suelo con el agua se va a poner fría también.
y va a salir en el montón de burbujas. Aquí tenemos y aquí miren que está saliendo la burbujita. Estoy realizando el vacío. Ya más no pasa nada. Vamos a completar para que no quede. Bueno, luego de eso, ¿sí? Ahí ya retiré el aire. Yo vengo y completo con agua hasta el menisco, hasta aquí. Y tengo M2. ¿Ok? M2. El agua cambia de masa y de densidad con la temperatura. Entonces, si yo voy a realizar el ensayo con el agua a 20 grados, toda la temperatura tiene que estar 20 grados. No a 22, no a 22. Si son a 21, no a 22, ¿no? Entonces necesito realizar M2 en todas las muestras con la misma temperatura. Luego lavo este recipiente de aquí y lo lavo y lo seco, lo retiro y lo lleno con agua destilada sólida y mido M3. Entonces, pero si ya tiene el volumen y tiene aquí que son 500 ml, o sea la masa, y tiene la temperatura, ya sé cuál es la masa de ese volumen, ¿no? De agua. Pues no, porque tenemos un problema y es el vidrio el nómetro del balón. La mayor temperatura, ese vidrio se expande un poco, ¿no? A menor temperatura se corre. Entonces va a cambiar de masa. M3 va a cambiar de masa dependiendo de la temperatura también. Necesito hacer esa lectura también. Entonces tengo M1, que es la masa seca, M2, que es el conjunto de solamente sólido y agua, y M3, que es solamente de agua. Entonces, si yo resto M3, M2 y M1, me da el volumen de los sólidos, que fue lo que desarrollé. ¿Sí? ¿Sí? Miren, aquí yo tengo un volumen, ¿cierto? Si yo le quito esto lo que está de agua, ¿qué me queda? Los sólidos, ¿cierto? Entonces, esto lo voy a hacer. La gravedad va a ser M1, ¿sí? Sobre M1 más M3 menos M2 con una constante K. Porque la gravedad específica se define como el peso de las partículas, ¿sí? El peso de las partículas en el agua, pero cuando el agua está a 20 grados. O sea que si no está a 20 grados, miren aquí, el K para 20 grados es 1. Si yo hago las lecturas, por ejemplo aquí en Cartagena 28, no, aquí 28, está como a 31. Bueno, vamos a suponer que el agua esté a 28. Tengo que multiplicar por donde que se por esa constante. Ahí es un factor de corrección de temperatura. Porque la gravedad de los sólidos es a 20 grados centígrados. Y así mido la gravedad específica. ¿Okay? Entonces, cada mineral, cada suelo tiene un valor de gravedad específica. Entonces, ¿cuáles son los minerales más pesados? La biotita, acá, las moblendas, el olivino. Y entre los arcillos minerales, las higuitas y las murionitas, que son las esmentitas, ¿no? Las caolinitas son las menos pesadas. ¿Okay? Esa cantidad que está aquí es adimensional, es una constante, es como la densidad del cemento, 3.12, 3.15, es una constante, ¿bien? Nunca va a cambiar, es una constante del suelo. ¿Okay? El material para la gravedad específica se tiene que pasar por el tamiz número 40. Tamiz número 40. Hay que hacer el tamizado y ese es el material que se toma para realizar este tipo de la gravedad específica. Si el material no pasa por la 40, se hace el ensayo con grava y arena, sobre todo las gravas, con el método de utilizar allá en hormigón, que es el sumergido, el seco, superficialmente seco, ¿sí? Y saturado, superficialmente seco. ¿Se acuerdan de esos? Bueno, entonces las gravas se hacen así, como en la densidad se calcula así, pero lo que es arena fina, limos y arcilla con este método de picón. ¿Ok? Entonces nos vemos el miércoles, el viernes. Entonces, el viernes vamos a ver la física